Perfectamente, buenos días, un gusto saludar. Buenos días. Junto acá estamos con nuestro compañero Roberto Reyes y vamos a iniciar este diálogo muy importante, ya lo habíamos anunciado, y vamos a arrancar. Hace pocos minutos damos una nota que en Manabí, en gran parte del Ecuador, pues la deforestación ha avanzado a pasos agigantados, y donde antes acudíamos y veíamos que había pues selva, montañas, ahora son sábanas que o sabanas es el término, sabanas que lamentablemente han hecho que contribuyan al calentamiento global, y estamos acá en la costa pasando una ola de calor que hay ocasiones que aunque el aire acondicionado esté encendido, se siente esa alta temperatura. Pero vamos a arrancar porque usted es una persona identificada con la parte ecológica, y en el Ecuador se está atravesando por momentos difíciles en cuanto a la economía. ¿Qué quiero decir ante esto? Que se buscan fuentes de ingreso, y una de esas fuentes de ingreso que ha considerado el Estado ecuatoriano y el actual presidente es acerca de la minería a gran escala, pero ustedes que son defensores del agua, del medio ambiente, consideran de que se está llevando estos proyectos en zonas muy sensibles. Le escuchamos y le vemos. Sí, buenos días a toda la audiencia de la provincia de Manabí, un fuerte abrazo. Mi solidaridad con los familiares de las personas que todos los días son vilmente asesinados, una tristeza gigante lo que pasa este fin de semana en el feriado. No ha parado la delincuencia, el crimen organizado, es una tristeza gigante. Bueno, con respecto al tema del extractivismo minero, hemos visto cómo el presidente Noboa fue a Toronto, Canadá, a subastar los territorios ancestrales de las comunidades para meterlo la minería metálica me refiero, y efectos de la minería metálica, y estamos viendo incluso en el Ecuador, incluso en la costa ecuatoriana, cuando la Unión Europea indica que si no hacen una corrección en los cultivos de cacao, banano, camarón, que está contaminado con cadmio, con plomo, con mercurio, podría dejar de comprar los productos ecuatorianos. Y ese envenenamiento de los alimentos proviene precisamente del extractivismo petrolero y del extractivismo minero. Para separar el oro de la roca, se requiere de la sustancia química llamada mercurio, o también del cianuro, y ahí es donde se contamina. Y estas aguas que están cayendo en la costa ecuatoriana provienen precisamente de las partes altas de la sierra, llámese Bolívar, llámese Azuay, Loja y otras, y de ahí van las aguas a la costa ecuatoriana y van y contaminan. Y esta contaminación es tan grave. Por ejemplo, hay un cantón, Ponce Enríquez, en la provincia de la Azuay, en donde se viene haciendo históricamente minería desde hace ya un medio siglo, y al momento de los 7 ríos, 6 son ríos muertos. No hay ninguna especie biótica viva en estos ríos, solo uno, el río Gala, está sobreviviendo. Lo que se hace minería en Zaruma, en la provincia del Oro, que antaño fue la capital de la provincia del Oro, hoy esa ciudad está hundiéndose porque hacen unos socavones en la propia urbe de la ciudad de Zaruma. Y esto pasa en muchas partes del país. O si nosotros queremos tener un espejo de lo que, para conocer la realidad de otros países, en el Perú, el país vecino nuestro, un tercio de la población peruana está afectada por metales pesados, 12 millones de peruanos, porque la minería deja una contaminación a perpetuidad. Pueden pasar años, décadas, incluso siglos, y no se limpia. Por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica, que tienen la mejor tecnología del planeta, 40 minas
están contaminando y para remediar ambientalmente se requiere 67.000 millones de dólares por año, o sea, el doble del presupuesto del Ecuador. Eso significa que no es rentable en términos económicos, sociales, ambientales, institucionales. La minería, yo lo califico como el estiércol del demonio, porque nos enamora, nos ilusiona, piensa que eso nos va a darnos ahora la oportunidad de salirnos de la pobreza, pero no es así. En los países donde hubo precisamente minería, como en el Cerro Rico de Potosí, en Bolivia, se convirtió en la boca mina del diablo, del infierno, porque ahí la contaminación es gigante y se convirtió en el pueblo más pobre de Bolivia. Estamos hablando de Potosí. Si vamos a Brasil, en donde en un tiempo se llamaba la, 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 la ciudad, la Potosí de Brasil, que era Ouro Preto, en donde había cantidad de explotación minera de oro, hoy está convertida igualmente en una de las ciudades más pobres de Brasil. Y así podemos ir enumerando lo que pasa en Guanajuato, en Oaxaca, en México, o en Utah, en Arizona, en Nevada, en la fiebre de oro en California, en Estados Unidos. Entonces no es un buen negocio. Aparentemente ilusiona la codicia del oro, pero el oro, la explotación del oro o la explotación de la minería metálica es el pan para hoy y el hambre para mañana. Don Yacu Pérez, en realidad, ahora los que no han tenido este conocimiento, pues no, en realidad impacta mucho, por eso le hemos dejado desarrollar esa respuesta y su punto de vista. Claro, los gobiernos no ven desde esa óptica porque ellos lo que buscan es tener ingresos. Ahora, lo que mi inquietud es, y lo que han dicho, o al menos desde el gobierno, se oponen ciertos sectores a la minería a gran escala, pero se viene practicando en todas estas zonas la minería también ilegal. Y al parecer esta minería ilegal no es de los mismos comuneros que sacan su piedrita y tratan de obtener algunos gramitos de oro, sino que la mafia organizada que tienen zozobra y sometida al país es la que estaría interviniendo. Y según pues, algunos sectores señalan que en este aspecto las comunidades indígenas o quienes se oponen como que mantienen un silencio medio sospechoso. No sabemos si es que haya algún tipo de complicidad o más bien temor, miedo a abrir la boca, como decimos acá en Manabí. Bueno, en realidad en los lugares donde nosotros hemos ganado, yo patrocinando juicios, ahí el caso Río Blanco, el caso Cumsacocha, el caso Sinangoe Cofanes en Amazonía ecuatoriana, el caso Bolívar en las naves en la provincia de Bolívar, ahí nosotros estamos absolutamente en resistencia a la minería legal e ilegal, a la pequeña, mediana y gran minería. No podemos decir esta pase, esta no pase, no. Toda actividad que vaya a contaminar el agua, a envenenar los ríos, a expoliar los recursos naturales, a arrasar con los bosques, biodiversidad, manglares, a afectar a las comunidades, a las ciudades. En Cuenca, por ejemplo, venimos de una lucha histórica de 26 años, porque justo 2 de los 4 ríos que atraviesa la tercera ciudad del país nacen en Quimsacocha, y ahí pretenden hacer minería. Entonces es una locura que hagan minería como por ejemplo en Chile, en el desierto de Antofagasta. No es tanto problema, también hay impactos ambientales, pero no es tanto problema como lo que se pensaría. Entonces, al gobierno nacional hay que recomendarle que se sintonice con lo que dice la comunidad científica, el panel intergubernamental de cambio climático, la comunidad científica de Naciones Unidas, que la única manera de garantizar una salud y la vida para nuestras generaciones venideras es haciéndole un pare a los gases de efecto invernadero.
y los gases de efecto invernadero provienen precisamente del extractivismo petrolero y minero. Entonces, por allá tenemos que ir hacia un cambio de estilo de vida. Eso hay que recomendarle al gobierno de Noboa. Y hay que decirle que si tiene, que hace falta recursos, sí hace falta recursos en el país. Pero le hemos dicho que en vez de condonar, de perdonar 2.600 millones de dólares con la ley económica urgente que lo aprobaron en la Asamblea Nacional a pedido del presidente Noboa, con el apoyo del correísmo y de los socialcristianos, ese dinero que lo perdonaron a los empresarios morosos, yéndose en contra de los empresarios honestos que pagan los impuestos a puntualidad, 2.600 millones de dólares es una locura, es una cifra colosal. De la misma manera, la CEPA, la Comisión Económica para América Latina, ha dicho que se van 7.600 millones de dólares anuales en corrupción. Y hay que decirle al presidente Noboa, ¿qué hace la UAFE? ¿Para qué está la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero? Ellos deberían estar ubicando dónde se lavan los dineros, los capitales. No hace nada. Entonces, ¿qué hace el Servicio de Rentas Internas? ¿Qué hace aduanas para evitar los contrabandos y la corrupción? Ahí está el dinero. El dinero se va en corrupción. Si el presidente Noboa lo aplicaría con mano firme contra la corrupción, tendríamos dinero. Señor Yacu Pérez, buenos días. Roberto Reyes le saluda a los estudios de Radiovisión. Escuchándolo atentamente, lo que hay, ¿no? Las situaciones que se están dando. Habla de 67 millones que se necesitaría justamente para remediar en algo, no creo en su totalidad. Y todas las gestiones que se hace pelear contra toda una estructura de pronto que ya está enquistada y que quiere seguir enquistada. ¿Cómo hacer? ¿No se siente de pronto atado de manos o buscar otras alternativas o dónde escucharlo para que esta situación no siga deprimiéndose al país? Mire, si todas estas cifras que estoy indicando es porque he investigado, estoy precisamente yendo a publicar, hacer la presentación del libro Emergencia Climática y Ecología de la Esperanza en la Universidad de Minnesota, en Minneapolis, ya mismo, no digo el próximo mes, sino este 11 de abril, y el 15 de abril lo hago la presentación del libro en un ciclo de conferencias también que voy a dar en la Universidad de George Washington. Entonces estamos hablando con propiedad. Todos los datos que le estoy indicando es tomados de revistas científicas como la National Geographic, como la revista Ciencia, como libros que han escrito ingenieros ambientales, por ejemplo, el asesor de política ambiental de Norteamérica, eh, Capers, es un ingeniero de mucho prestigio, y todo lo que estamos manifestando. Entonces, la comunidad científica está muy preocupada por el calentamiento global, porque, como usted bien dice al inicio de la entrevista, en Manabí, en Guayas, en El Oro, hace un calor del infierno que parece que el capitalismo ya nos vendió al diablo. Y eso es fruto precisamente de la deforestación de las empresas madereras que arrasan con la madera en la Amazonía, en la costa y en la sierra, y después de la madera entra para la producción de monocultivos, la soja, la palma africana, o en la sierra entra la minería, en la costa entra el petróleo, y eso es lo que nos está acabando. La Amazonía, estamos arrasando, o sea, ese 2% de Amazonía que tiene el país, y más del 65% de Amazonía que tiene el Brasil, y lo que pasa en la Amazonía repercute en los Himalayas, y lo que pasa en los Himalayas repercute en el Mediterráneo, y lo que pasa en el Mediterráneo, en la Antártida. Imagínese usted, llegó a 50 grados Celsius en la ciudad de Lytton, en el Canadá. Es decir, un auténtico infierno. Y es esa y tantas razones por las que la comunidad científica internacional está muy preocupada. Y en Siberia, en donde todo el tiempo es nieve, llegó a 30 grados y los glaciares empiezan a derretirse. El glaciar del Cari-Guairazo, que está junto al volcán Chimborazo, del 100% de nevada que tenía, de glaciares, tiene ahora apenas el 4%, y se calcula que las llinizas
estos nevados que están cerca de Quito, prácticamente su vida estaría pronosticada solamente hasta el 2030. Todo eso que está pasando, o sea, los glaciares, las aguas que vienen desde la parte alta de los 6.310 metros de altura que tiene el Chimborazo, luego eso va al río Guayas, una parte va hacia la costa ecuatoriana. Entonces nos vamos a quedar sin agua, se viene el estrés hídrico. Estamos tomando agua de nuestros hijos porque el 20% de agua que estamos tomando actualmente es agua subterránea, agua que estamos extrayendo del subsuelo. Y mismo así nos falta agua en Jipijapa, nos falta agua en 24 de mayo, nos falta agua en muchos cantones de Manabí, en muchos cantones de Santa Elena, en muchos cantones de Esmeraldas. Entonces es el momento de decir, ¿qué preferimos? ¿El oro, el petróleo o el agua? Nosotros podemos vivir sin oro, sin plata, sin molibdeno, sin cobre, sin petróleo, pero no podemos vivir un día sin agua. El agua es el motor de la economía, el agua es la esencia de la vida. El agua mueve la agricultura, mueve la ganadería, mueve las industrias, mueve la vida, y por eso nuestros abuelos sacralizaban al agua. Por eso hay que tenerlo presente, que este rato hay ya guerras por el agua. Si vamos al tercer reservorio más grande del planeta, que es el Guaraní, hay una competencia, pero feroz, entre la Coca-Cola, la Pepsi y la Nestlé y comunidades indígenas del Paraguay en el acuífero. Igualmente las disputas del río Jordán, las disputas del río Amarillo en China, las disputas del río Nilo, las disputas del río Bravo entre Estados Unidos y México, las disputas entre las comunidades. Recordemos la primera guerra por el agua que se dio allí en Cochabamba y en la ciudad del Alto, en Bolivia, en el año 2000 y 2002. Entonces, todos esos no quisiéramos que se dé una réplica acá. Por eso decimos que a tiempo estamos. Recordemos que todo lo que está a nuestro alrededor no nos pertenece a nosotros. Eso es prestadito de nuestros hijos. Por eso esta reflexión, porque hemos ganado importantísimos juicios aquí en el Ecuador por los derechos de la naturaleza y por el derecho al agua. Nos invitan a dar estas conferencias, tanto en Estados Unidos como en Europa. Pero no podemos nosotros sacrificar a la gallina de los huevos de oro. No podemos tomar la iniciativa, o más bien replicar la ambición, la codicia del rey Midas, que el rey Midas decía, quiero que se convierta todo en oro. Sí, un rato de eso, una piedra se convirtió en oro lindo. Después de eso, un palo se convirtió en oro lindo. Pero después de eso, tuvo sed, y el agua que iba a tomar se convirtió en oro, y no puede tomar el oro. El agua sí, los alimentos sí. Es decir, la agricultura, la ganadería en la provincia de Manabí es eminentemente agrícola. Nosotros sí podemos vivir del cacao, del banano, de la yuca, de todo lo que es producible en la tierra. Pero la minería, reitero, toda mina contamina y la minería nos lleva a la deriva. Lo felicito, don Yacu. Realmente lo dice con tanta certeza y todo para el estudio que ha realizado y que justamente es uno de los defensores. Pero está solo quien acompaña en esta lucha, a quien le corresponde justamente asumir esta situación que usted dice, que conservemos el agua, que ya no tanta minería, situaciones que vayan a contaminar justamente los ríos, los caudales y todo eso, y que nos lleve a un futuro deprimente como el que usted está señalando, don Yacu. Sí, a veces nos quedamos solos, pero a veces las comunidades sí son las que sintonizan la realidad que se vive el país. Y uno tiene que seguir el paso de los abuelitos. Los abuelitos sacralizaban a la naturaleza, a los pocrios, a los tasquis, es decir, me refiero a los arroyitos de agua, a los esteros, a las cascadas. Y eso es lo que la comunidad científica hoy va dando razón de que si no defendemos estas fuentes naturales, estamos cayendo en un suicidio colectivo. Por eso yo creo en los jóvenes, porque los jóvenes son los que más van a padecer y a la vez, si la protegemos, van a disfrutar, porque no van a tener ellos el privilegio que tenemos nosotros de haber conocido al Chimborazo con glaciares, haber conocido a las Illinicas, al Cayambe, al Cariguairazo, y todos estos lugares lindos, o conocer en la costa ecuatoriana los manglares, conocer
toda la vida acuática de los mares. A propósito, allá está haciendo una científica bióloga marina, Calle, está haciendo una investigación en Manta sobre la presencia de las tortugas que crean un enorme tejido ecosistémico acuático, y que ella fue la que presentó una propuesta de ley nacional de los derechos de la naturaleza en Panamá. Ella está haciendo una investigación en Panamá, Colombia y Ecuador, y en Manta, en vuestra provincia, justamente para prever lo que podría venirlo más adelante por todo este calentamiento de las aguas marítimas, por toda esta crisis en la que estamos viviendo. Pero lindo saber que vengan científicos, y ella va a ser el próximo mes galardonada por, no recuerdo el premio, pero de la National Geographic. Entonces, creo que hay mucho que investigar, mucho que avanzar, pero ojalá los gobiernos de turno no solamente se muevan por lo inmediato, por la inmediatez, sino piensen de manera integral, holística, pensemos en el futuro, pensemos en las generaciones venideras, no seamos egoístas con nuestros hijos, y para eso hay que proteger la naturaleza. El Ecuador no puede, en términos del presente, no va a convertirse en un destino minero, no. El Ecuador debe convertirse en un destino turístico, porque tenemos productos naturales, alimentos naturales que no se dan. Somos privilegiados porque vivimos en la mitad del mundo, atraviesa la línea ecuatorial, y por eso es que se dan el mejor cacao en Manabí, se da el mejor café de altura, se da los productos que tenemos acá son únicos en el mundo, y no debemos convertir en el país minero. El petróleo incluso ya estamos casi de lo que estuvimos antes, ubicado de entre los inicialmente 5 mayores exportadores, después al 10º. Este rato ya estamos a punto de salir del 39º puesto como país petrolero, porque no estamos produciendo, y lo que estamos produciendo está en cambio contaminando. A propósito, mañana vamos a indicar una sentencia histórica que acabamos de ganar en Amazonía ecuatoriana. No voy a dar a conocer porque los hermanos amazónicos no me han autorizado para dar a conocer, pero una sentencia histórica de contaminación petrolera que acabamos de ganar en la Amazonía ecuatoriana. Y esos son lindos momentos que hay que también decirles que hay jueces, así como hay jueces de lo que sabemos, lo que está pasando con Metástasis, con todos estos casos que la Fiscalía lo está investigando, y que es una pestilencia también del otro lado. Hay jueces que sí lo están valorando y han declarado con lugar algunas acciones de protección. 7 de la mañana con 59 minutos, en realidad un tema muy importante, un tema porque vemos que ya se han dado algunas agresiones por parte, o bueno, se han denunciado por parte de comuneros, de personas que están protestando, que están dando a conocer sus puntos de vista, porque, como usted lo señala, ¿qué pasará mañana cuando estos ríos que ahora son caudalosos, qué pasará con esas montañas que ahora nos dan oxígeno? ¿Qué pasará mañana? Entonces, esa es la interrogante que se hacen los habitantes de estas zonas, pero que a cambio de aquello reciben golpes, disparos, agresiones físicas por parte de los agentes del orden, que, bueno, ellos también están cumpliendo una orden del más alto nivel, don Yaco. Efectivamente, siempre la cuerda se rompe por el lado más débil. Los más pobres, como decía Jean-Paul Sartre, este gran filósofo francés, guerrean los ricos y mueren los pobres. Pero el calentamiento global, esta crisis climática, sí vamos a ser sacrificados primero los pobres, pero después ni siquiera los ricos se salvarán. Siempre decimos, si no hay esperanza para los oprimidos, tampoco habrá esperanza para los que nos oprimen. Por eso hay que hacer causa común y decirles que tenemos que exigirles al gobierno más apoyo para la agricultura, para la ganadería, para el sector agropecuario, para el sector artesanal, para la pequeña industria, para el pequeño comerciante, y ponerle mucha fe en la educación. Solo la educación será la llave que nos saque de la pobreza. No va a haber otra opción.
Por eso exigirles a los gobiernos de turno para que den más presupuesto para las universidades. No puede ser posible que se haya bajado, se le ha quitado 160 millones de dólares al presupuesto de las universidades. El presidente Noboa dijo que iba a apoyar más a las universidades, sin embargo, nos quita presupuesto. Dijo que no iba a subir el impuesto del IVA, otros impuestos, y ahora termina subiendo al 15%. Dijo que no iba a explotar el Yasuní, dice que va a explotar el Yasuní. Dijo que iba a proteger las fuentes de agua y ahora pretende subastarnos yéndose a la Feria Mundial del Canadá en Toronto. Lo triste es que hoy amanecemos con nuevos precios. Sube la gasolina, sube el gas, sube los alimentos, sube el crimen organizado, sube el desempleo, sube la emigración, sube todo. Una tristeza, pero no hay que perder la esperanza, hay que seguir. Tengo una nueva entrevista y tengo que dejarles, pero para mí un honor poder conversar con ustedes y con el lindo pueblo de Managua. Correcto, muchas gracias a usted, aunque se nos quedó una pregunta que era la denuncia que usted hizo sobre el tema de las últimas elecciones. No sé si tenga 30 segundos para responderla. Bueno, se nos fue don Yacu Pérez porque tiene también compromiso con otros medios de comunicación nacional, pero muy